Mientras Aybike y Asille hablan, la lesión de Aybike termina mal el día. Aybike es llevada inmediatamente al hospital. Me sorprendería si no hubiera eventos negativos durante los días de eventos de la escuela, o el horario normal de todos modos. Mientras todos están en el hospital. Llega Sengul. Sengul se pregunta cómo sucedió. Sengul descubre que el incidente ocurrió mientras peleaba con Asille y lo destruye. Parece que Sengul nunca dejará de lado este negocio. Ekif intenta establecer la empresa que construyó en Doruk para salvar toda su existencia. Las cosas quedan inconclusas porque faltan algunas firmas. Mientras continúa la emocionada espera en el hospital, llega el médico de Aybike. El doctor dice que Aybike es muy saludable. Todo el que espera está a gusto. Por un lado, Ogulkan intenta llegar a su padre. Gonul y Orhan están a punto de irse el fin de semana. Al ver que el teléfono de Orhan está sonando, Gonul lo silencia y oculta el teléfono. Gonul, que siempre ha sido bueno, parece estar persiguiendo una traición hoy. Ogulkan nunca puede llegar a Orhan. Esto hará que los niños se cuestionen la relación con sus padres. Sengul y Ogulkan van a Aybike. Aybike sobrevivió a este gran accidente con rasguños menores. Sengul culpa a Asille por lo sucedido. En ese momento, llegan Omer y Asille. Aunque Asille se disculpa, Sengul sigue enojado con él. Aybike dice que no quiere hablar con Asille. Omer y Asille abandonan tristemente la habitación. Aybike se pregunta si vendrá su padre. Ogulkan dice que no pudo comunicarse con su padre. Orhan, inconsciente de todo en ese momento, está a punto de irse de vacaciones con Gonul. Veamos qué pasará cuando Orhan descubra que Gonul borró las llamadas de su teléfono. Mientras Omer, Asille y Doruk están sentados en el jardín del hospital, entra una llamada telefónica. Otro incidente ocurrió después de este incidente. La tía Sevgi se enfermó en casa y fue llevada al hospital. Mientras Aybike está en su habitación, llega Berk. Ya sabes, en el último episodio, Berk y Aybike decidieron irse. Este evento vuelve a acercar a Berk y Aybike. Incapaz de soportar el comportamiento cálido y sincero de Berk, Aybike decide perdonarlo. Sengul y Ogulkan no dejan sola a Aybike. Pero la mente de Aybike está en Orhan. Ogulkan intenta constantemente llegar a Orhan pero no lo consigue. Asille y Omer acuden inmediatamente a la tía Sevgi. La tía Sevgi se enfermó en casa y se desmayó. Ismail lo llevó de inmediato al hospital. En realidad, Ismail está al tanto de toda la situación. La tía Sevgi está a punto de morir. Mientras los niños están en la habitación. Llega el médico. El médico quiere reunirse en privado con los familiares de Sevgi. El médico dice que la tía Sevgi tiene cáncer y ha llegado a la etapa final. Los niños entran en estado de shock. Ismail ya es consciente de la situación. El médico dice que la tía Sevgi abandonó un muy buen método de tratamiento y luego se negó a ser tratada. Los niños, inconscientes de todo, le preguntan a Ismail por qué no trataron a Sevgi. Ismail dice que Sevgi eligió este camino porque no quería vivir más. Sevgi necesita continuar con el tratamiento. Ogulkan va al restaurante para informar a su padre. El restaurante está cerrado. Ogulkan le pregunta a un transeúnte por qué la tienda está cerrada. El niño dice que Gonul y Orhan están de vacaciones. Cuando Orhan llega al hotel, se da cuenta de que su teléfono no está a su lado. Gonul se ofrece a volver y conseguir el teléfono. A Aaron, atrás. Él piensa que no hay necesidad de regresar, que los niños contactarán a Gonul en caso de emergencia de todos modos. Asille y Omer se quedan con la tía Sevgi como acompañantes. Solo hay una cosa por la que los niños sienten curiosidad. ¿Por qué está molesta la tía Sevgi? ¿Por qué se negó a ser tratado? Mientras Sengul, Ogulkan y Aybike intentan apoyarse mutuamente en las habitaciones del hospital, Orhan vive su segunda luna de miel. La declaración de amor de Gonul por Orhan aceleró el acercamiento de los dos. Ahora Orhan puede acercarse a Gonul. Omer y Asille hablan sobre formas de devolverle la vida a la tía Sevgi. Ogulkan se pregunta por ellos.
Homer le dice a Ogulkan que la tía Sevgi está enferma. Mientras Homer y Asille están pensando en cómo convencer a la tía Sevgi, llega la tía Sevgi. Los niños solo tienen una solución. Convencer a la tía Sevgi. Homer y Asille tienen una conversación muy emotiva con la tía Sevgi. Homer cuenta que se sintieron muy solos después de la muerte de sus padres y que todo empeoró con la muerte de su hermano mayor Kadir. Sevgi Teice se da cuenta de que se reunió demasiado tarde con Homer y su familia. La tía Sevgi les hace una promesa a los niños. La tía Sevgi acepta ser tratada. Ekif llega a la casa de Nebahat para reunirse con Doruk para completar su asunto pendiente. Nebahat le pide a Ekif que no interfiera en los asuntos de Doruk. Pero Ekif, por supuesto, piensa primero en sí mismo. Nebahat piensa en un abogado que Aile mencionó. Aile y Nebahat deciden consultar a un abogado sobre el proceso de transferencia de la empresa. Tolga viene a visitar a Aybike, aprovechando la elección de su equipo por parte de Aybike y su mala relación con Berk. Tolga trae su fruta favorita para Aybike. Charla de Tolga y Aybike. Aybike está muy sorprendida con esta visita. Mientras Tolga sale de la habitación, llega Berk. Berk está muy enojado porque Tolga y Aybike se están acercando así. Sevgi Teice lamenta haber conocido a Homer y Asille demasiado tarde. La tía Sevgi llama a Ismail y le dice que comience sus planes. Es de mañana. La tía Sevgi se despide de los niños en secreto sin hacerlos sentir. El tratamiento de la tía Sevgi debe continuar en el extranjero. La tía Sevgi estará separada de los niños por un tiempo. Quién sabe, es posible que la tía Sevgi nunca vuelva a ver a los niños. Sengul viene a Aile y a Nebahat. Sengul les hace una petición para el futuro de sus hijos. Veamos qué quería Sengul de ellos. Orhan y Gonul continúan sus vacaciones. A ver cómo estarán Orhan y sus hijos después de estas vacaciones de luna de miel. Ekif y Susan desayunan juntos. Sin darse cuenta de los acontecimientos que sucederán, Ekif experimenta la felicidad de su empresa recién fundada y sus posesiones. Otro término llega a su fin en Ataman College. Después de muchos eventos en la escuela, otro trimestre llega a su fin. Mientras Harika desapareció durante este periodo, Khan falleció. Los estudiantes universitarios de Ataman se reúnen en el salón de clases para obtener las boletas de calificaciones. El director de la escuela distribuye las boletas de calificaciones a los estudiantes. Veamos quién estará en esta clase el próximo semestre. Ekif llega a la empresa. Los oficiales de seguridad de la empresa no aceptan a Ekif en la empresa. Ekif intenta entrar en la empresa por la fuerza. Ekif va a Aile y Nebahat. Ekif les pregunta qué pasó. Aile dice que recurrieron a un abogado. El abogado les mostró el camino y se hicieron cargo de toda la empresa. Ekif no puede creer lo que está escuchando. La empresa de Ekif, que fundó con lo que robó a la gente durante años, se perdió en un instante. Nebahat llama a los guardias de seguridad y echa a Ekif de la empresa. Ekif ahora está sin un centavo. Ekif regresa a casa. Susan no abre la puerta. Susan dice que Nebahat le dio esta casa y que nunca dejará entrar a Ekif. Ekif también es expulsado de Susan. Ahora está solo y sin dinero. Después de que los niños reciben una boleta de calificaciones, van a visitar a Aybike. Aybike está muy feliz de verlos. Homer y Asille se disculpan con Aybike. Aybike perdona a todos. Así se convierte de nuevo en un cuadro feliz. Después de que los niños salen del hospital, se van a casa. Están felices de ver a Sengul quitar las sábanas del jardín. Piensan que Sengul los perdona. Pero la realidad es diferente. Sengul viene y dice que ella compró la casa. Parece que Sengul compró este lugar con el dinero que recibió de Nebahat. Sengul echa a los niños de la casa. Los niños siguen sin hogar. Inmediatamente regresan al hospital. Cuando llegan al hospital, la tía Sevgi no está en su habitación. Los niños creen que está muerto. Pero la realidad es diferente. La tía Sevgi se fue urgentemente al extranjero para recibir tratamiento.
Ismail habla con Omer y le dice que la tía Sevgi va a recibir tratamiento. Los niños todavía están afuera. Omer, Asiye y Emel tienen que pasar la noche en el parque. Aybike y Ogulkan se preguntan dónde se alojan los niños. Pero Sengül se enoja con ellos. ¡Qué mala mujer! Mientras Sengül y Ilmille caminan por el camino, llegan Orhan y Gonul. Mientras Sengül está enojado con Orhan, Gonul dice que se casarán con Orhan. Sengül se pierde por completo. Ilmille decide llevar a Sengül al médico. Los niños se sorprenden cuando van al restaurante a pedir ayuda a su tío. Ismail vino a recogerlos con un auto último modelo. Y la tía Sevgi tiene una gran sorpresa para ellos. Mientras Aile, Nebat y Susen comían el dinero que recibieron de Ekif, Ekif cayó a las calles sin dinero. Mientras que las chicas fueron las ganadoras, Ekif perdió esta vez. Sengül y Ilmille van al médico. Sengül experimenta el impacto de su vida. Sengül está embarazada. Ismail lleva a los niños a una casa extremadamente grande. Los niños están muy sorprendidos. Ismail comienza a contar todos los hechos. Como siempre, Sevgi Teyze es una mujer muy rica que crece en mansiones, siempre tiene asistentes y posee autos privados. En otras palabras, todo lo que cuenta la tía Sevgi haciéndose pasar por loco es verdad. Ismail dice que la tía Sevgi dejó esta casa, autos y todas sus pertenencias a los niños. El segundo impacto llega antes de que los niños puedan superar el primero. Sevgi Teyze también compró la escuela. Los niños ahora estudiarán en sus propias escuelas. Niños que han tenido días muy malos durante meses, pasando hambre y teniendo que dormir en la calle, ahora tienen una vida cómoda. Espero que la vida de los niños sea muy buena ahora.